Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro. En los últimos encuentros venimos abordando el tema de los mitos que están incluidos en este módulo. Hoy precisamente vamos a hablar sobre la creencia acerca de que el autismo es una epidemia. Vamos también a conocer a la doctora De Lepiane, que es una de las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y vamos a conocer también acerca de la postura de este organismo en la relación vacunas-autismo. También vamos a poder hablar sobre las dietas, la medicación y la relación con el autismo. Para poder dar inicio a este nuevo encuentro, les doy el pase a las licenciadas Esteves y la licenciada Truchinsky. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría de reencontrarnos y de seguir desmistificando, ¿no?, este tema del autismo que generalmente se esconde detrás de respuestas que se sabe poco. El tema es que si bien se sabe poco, se sabe lo suficiente como para saber qué debemos y qué no debemos hacer. Qué debemos y dónde debemos buscar información, ¿no? Pensamos que detrás de muchos de estos mitos hay intereses creados, y hoy vamos a ver varios de estos mitos donde se encontraría la justificación de que se difundan en función de empresas, de industrias, que se desarrollan gracias a estos mitos, ¿no? Hola André, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenas tardes a todos. Hoy ya estamos a la distancia, no pudimos estar juntas, pero bueno, la tecnología nos permite reencontrarnos a través de este medio. Bueno, nada, comentarles quizás lo que fue el encuentro anterior para quienes no pudieron participar. Habíamos acordado hacer un espacio de intercambios, ¿no?, donde poder hacer una charla y conversar acerca de los temas que vimos hasta el momento, tratar inquietudes o aportes que nos fueron haciendo. Así que bueno, ese material que nos consideramos que es muy rico y que está bueno compartir, se lo vamos a estar compartiendo en la brevedad. Y hoy vamos a retomar a partir del PowerPoint, digamos, que hicimos en esa organización que le dimos al tema de los mitos, así que bueno, vamos a comenzar con la segunda parte. Sí, tal vez retomar esta cuestión de que en la última clase que nos encontramos nos dio tiempo nada más que para charlar acerca de un mito que tenía que ver con si era una epidemia o no el autismo. Y bueno, vimos, diríamos, los diferentes factores que determinan que hoy en día veamos muchos más diagnósticos de autismo que años atrás, ¿no? Y creo que el primer tema hoy, después de la pandemia, una de las dificultades es que muchos profesionales nos están viendo que nuestros niños han estado deprivados de vida social, de comunicación, de interacción con otros, y de un mundo social fundamental para el desarrollo neurológico, ¿no?, de un niño en estos primeros 2 años, ¿no? Por ello, diríamos, pensamos que es muy importante que la comunidad científica, fundamentalmente los pediatras y claro que sí, los neurólogos, repiensen antes de hacer un diagnóstico de un niño con TEA, menor de 3 años, que ese niño ha estado deprivado de lo fundamental para el desarrollo de la infancia, que es la interacción social, ¿no? Eso sería uno de los temas fundamentales por los cuales estamos viendo cantidad de niños, y de hecho estamos recibiendo en el consultorio muchos chiquitos menores de 3 años, donde las mamás plantean la dificultad que tienen para poder adaptarse a la vida social como el jardín, adaptarse a las salidas, a visitar casas, ¿no? Y que en este momento se hace bastante difícil decir que un niño tiene autismo cuando estuvo 2 años deprivado de vida social. Así que diríamos que esta hoy, diríamos, sería una de las causas fundamentales para repensar e indagar muy seriamente o ir a ámbitos
donde tengamos la certeza de que los profesionales son expertos en este tema, diríamos, que son conocedores, que están preparados para poder evaluar con el test A2 y ADIR, que son los test protocolares que permiten hacer el diagnóstico diferencial de TEA, y que también se hagan en forma multidisciplinaria, ¿no? Diríamos, esto no se puede hacer en soledad, no puede haber un profesional que tome un test A2, ni un test ADIR, ambos, ninguno de los dos. Y de ahí la importancia de que que difundamos esta información, ¿no? Si no, vamos a tener muchos falsos positivos de niños con TEA, diríamos, estigmatizados o etiquetados con algo que realmente no tiene que ver con otra cosa que esta situación a nivel mundial que nos ha atravesado, que fue la pandemia. Dentro de las multicausalidades, vemos que hay predisposición genética, siempre decimos, ¿no? Diríamos, no todo el mundo puede tener un trastorno de espectro autista, sino que debe haber una predisposición genética, y decimos que el disparador es ambiental. Cuando decimos que el disparador es ambiental, estamos diciendo que desde el ambiente, diríamos, hay cuestiones del orden de la contaminación que pueden llegar a producir mutaciones genéticas que hacen que aparezca un trastorno generalizado del desarrollo, es decir, un trastorno del neurodesarrollo. Bueno, por otro lado, tener en cuenta que hoy el diagnóstico es precoz, y ahí le doy lugar a André. Sí, mientras te escuchaba pensaba en esta cuestión de la etiología con esta predisposición genética y disparador ambiental. Es cierto que hay una gran diferencia en las poblaciones, digamos, de aquellas ciudades que se encuentran más industrializadas que otros lugares que no. Situaciones, nada, como decíamos la otra vez, los agrotóxicos, bueno, cantidad de factores que están generando esta contaminación ambiental y que sí, digamos, nos permite ver como en esta geografía, cuando uno ve la prevalencia de los casos, una prevalencia mucho mayor en aquellos lugares, como comentaba, con más industria, digamos, o con plantaciones tipo Monsanto, digamos, o el tema de la minería y demás, que lugares que de alguna manera están como más limpios o exentos de estas cuestiones, ¿no? Por otro lado, sí se puede pensar que hoy en día, a partir de los instrumentos diagnósticos, de la difusión, ¿no?, del conocimiento, que como siempre decimos fue gracias a la lucha de los padres, ¿no?, que hoy en día podemos contar con más herramientas más específicas que nos permiten de alguna manera medir sutilezas que si no tuviéramos ese conocimiento pasarían desapercibidas, ¿no? Y una detección precoz, que bueno, que esto también lo compartíamos a partir del instrumento de ADOS, y les comentábamos que después hubo una reformulación y apareció el ADOS-2, que una de las cosas fundamentales que modificó fue esta posibilidad de diagnosticar con un diagnóstico presuntivo, digamos, como una tendencia a desarrollar, digamos, este tipo de trastorno a los 12 meses de edad, ¿no? También hablábamos que, bueno, cuando uno realiza el diagnóstico y tiene esta entrevista con la familia, a su vez, digamos, va haciendo preguntas y podemos ver que hay un montón de indicadores que son indicadores de alerta tempranos, ¿no?, que ya de alguna manera estaban presentes, pero bueno, por lo general van pasando desapercibidos hasta que el niño tiene una edad, digamos, después de los 18 meses, los 2 años más o menos, que sí es esperable que esté instalado el lenguaje, que haya palabras, digamos, que haya interacción, digamos, y todos los elementos no verbales de la comunicación, ¿no? Entonces, en ese momento sí se termina siendo como más evidente, pero no quiere decir que previo a esto no estuvieran presentes, sino que quizás estas manifestaciones eran más sutiles, ¿no? Entonces podían ser detectadas a través de la agudeza o de un profesional que sea experto en el tema, ¿no? No sé si hay alguna cuestión más que comentamos en el encuentro anterior, digamos, fue la única diapositiva que podemos llegar a compartir con los compañeros. Si no, pensaba también que cuando compramos helados 2, diríamos,
ya nosotros al aplicar el primer A2 que se aplicaba, que obviamente nunca fue un test de fácil acceso porque es un test muy caro, ya veníamos observando en la clínica, en el espacio de diagnóstico, todo lo que el A2.2 viene a contarnos, ¿no? Diríamos, si bien en una primera instancia uno podía hacer un diagnóstico de autismo a partir de los 36 meses, nosotros ya teníamos diagnósticos hechos de prácticamente año y medio de vida, y que realmente había claramente conductas que pertenecían al espectro, ¿no? Creo que cuando nos encontramos con el DSM-5 y aparece este cambio en la definición de lo que es autismo, también viene a aclarar un panorama y ampliar este espectro al cual antes llamábamos trastorno generalizado del desarrollo. Digamos, ahí realmente hablábamos que había un espectro, y que ese espectro tenía en sus dos extremos la alta funcionalidad cognitiva y la baja funcionalidad cognitiva, y la baja funcionalidad cognitiva en general la asociábamos con discapacidad intelectual, y lo cierto es que sería sumamente importante destacar que a veces no tiene que ver con la funcionalidad cognitiva, porque hay niños que en tanto no despejamos y no intervenimos en interacción social y en comunicación, no vemos realmente cognitiva cuál es el desarrollo de ese niño. Y que lo interesante que uno llega a ver es esto, que en la medida que uno comienza a intervenir con los niños, aparecen, diríamos, un montón de conductas del desarrollo cognitivo que no se ve antes de la intervención, ¿no? Para lo cual, en ese espectro, las características, en ese arco iris, podríamos decir, y entendiendo cada color como aspectos diferentes del autismo, a veces podemos ver todos los colores, rara vez, a veces podemos ver 4 colores, a veces podemos ver 5 colores, a veces podemos ver 3 colores. Lo que sí es importante tener en cuenta aquella clase que destacamos todos los aspectos que se tienen en cuenta hacer un diagnóstico, y que a veces queda limitado a lo que es, diríamos, las conductas más evidentes, que es el balanceo, y no siempre balanceo significa autismo, o aleteo, no siempre aleteo significa autismo, o esta mirada, diríamos, fija, o esta no respuesta al nombre, y lo que tiene que quedar claro que esas conductas aisladas en sí no pertenecen precisamente al espectro, sino que pueden significar otros diagnósticos para los cuales hay que indagar, ¿no es cierto? Es sumamente importante. Hoy hablar de trastorno del espectro autista habla realmente de un espectro muy amplio, donde podemos, como decíamos antes, tener niños que hablan, pero que lo que le falta es semántica, sentido a ese lenguaje. Podemos ver a niños que tienen muy buen manejo del lenguaje, pero no es adecuado, diríamos, y no es adaptativo al espacio, al entorno. Podemos ver niños con un trastorno en el desarrollo del lenguaje, y así podemos ir viendo una variedad de conductas que en sí solas, en sí mismas, no significan nada. Así que importantísimo que la detección precoz tenga en cuenta, diríamos, profesionales capacitados para poder hacer este diagnóstico diferencial. También pensaba, cuando hablamos de mayor concientización acerca del trastorno, tiene que ver con que la lucha de los padres a nivel internacional, las organizaciones de padres a nivel regional, local, nacional, mundial, le han dado luz también a este trastorno, ¿no? Porque en general algo que solemos escuchar es que los niños así físicamente no presentan ningún rasgo fenotípico, es decir, físicamente no vemos nada en particular, y se suele confundir con niños caprichosos, niños que tienen trastorno de conducta porque los padres no saben educarlos y todas estas cuestiones, y sin embargo, gracias a los movimientos de padres, de las organizaciones que han logrado ir concientizando a la población, también ha permitido poder focalizar en cuáles son las dificultades y no confundir un niño caprichoso con
un niño que tiene un trastorno del espectro autista, ¿no? Poner la atención fundamentalmente en indagar, en buscar respuestas. Y esto es lo que sucede. En general ya los papás no se quedan con esta justificación de que no lo supe educar o yo soy el culpable de lo que él hace, sino que al contrario, buscan ayuda en un pediatra y el pediatra, si tiene buena escucha, lo deriva a un neurólogo para hacer las evaluaciones correspondientes, ¿no? Poder tener mayor conocimiento sobre el trastorno de espectro autista, de alguna manera niega esta cuestión de la epidemia. Lo que se sabe es mucho más sobre el tema, es más fácil detectarlo, es más fácil definirlo, es más fácil que la gente no estigmatice y se solidarice frente a estos casos, pero esto no está hablando de que hay mucho más, sino que está más visible, ¿no? Y obviamente el contar con mayor cantidad de instrumentos y tener un criterio diagnóstico adecuado, el que los profesionales cada vez se capaciten más sobre el tema, aunque veíamos hace poco al doctor Ruggeri dando conferencias a nivel internacional por muchos países, y lo primero que pregunta el doctor Ruggeri es ¿cuántos neurólogos o cuántos pediatras hay en los auditorios numerosos, ¿no? Donde el doctor Ruggeri, un argentino destacado en lo que es la investigación de autismo, y siempre hay muy poquitos, ¿no? Parecería ser que a veces basta con hacer un diagnóstico y ahí ponerle el mote y se acabó la historia, y sin embargo, diríamos, hay mucho para estudiar detrás del autismo, detrás de este diagnóstico. Así que, bueno, realmente también es muy importante cuando nos dan el diagnóstico de autismo, seguir indagando, ¿no? Para saber concretamente que estamos yendo por el camino correcto. De ahí la importancia de que cuando se hace un diagnóstico estén hechos todos los estudios que nos permitan visualizar que no hay daño, diríamos, de que esté la resonancia magnética hecha, que estén los potenciales evocados, que sepamos que no hay un trastorno auditivo, que sepamos que no hay cuestiones del orden de la genética. Hoy en día tenemos algunos niños que los está estudiando el Departamento de Genética del Instituto Malbrán, para poder despejar más a fondo, diríamos, acerca de que no haya, diríamos, trastornos de orden genéticos que van más allá de contar cuántos cromosomas tiene un niño, sino que estudiar secuencias genéticas para ver que no haya algún otro tipo de alteración, ¿no? Y bueno, sumamente importante ver que si hacemos un diagnóstico, sabemos que el autismo cursa con un porcentaje importante de niños con cuadros epilépticos, sumamente importante destacar a través del polisomnográfico de que no esté cursando con un cuadro epiléptico. Así que no hay una epidemia, lo que hay es mayor conciencia, mayor registro, más posibilidades de hacer diagnóstico, teniendo en cuenta también las multicausalidades por las cuales, diríamos, uno observa que tanto los transgénicos como la contaminación ambiental son determinantes para que se disparen tanto predisposición genética. No sé, Andrés, si querés agregar algo más. No. Estoy queriendo cambiar de diapositiva, que siempre se complica. Acá. Bueno, este sería el siguiente mito. Si existe, en realidad, bueno, como mito sería, existe una relación causal entre el autismo y las vacunas. Ahí vamos a decir, por supuesto, que es falso, y vamos a darle gran relevancia a este mito, porque bueno, realmente es algo que nos preocupa muchísimo y está relacionado con todo este movimiento antivacunas que lo hemos visto surgir en distintos momentos de la historia, pero que quizás en este momento es muy presente por la pandemia por las que nos tocó atravesar, y bueno, todos hemos escuchado a través de los distintos medios de comunicación cómo salían con argumentos y
y hasta incluso con pseudo investigaciones, ¿no? Dando por científicas o verdaderas un montón de afirmaciones que la evidencia científica seria hasta el momento, nada, derrumba totalmente, ¿no? Que es totalmente falaz, y además el riesgo que se instaura a partir de esto en la población, ¿no? Porque un montón de personas siguiendo como estas ideas deja de vacunar a sus niños, no solo en relación a las vacunas del momento del COVID, sino pensando en aquellas vacunas que están en el calendario de vacunación, ¿no? que se dan en los primeros meses de vida, los distintos refuerzos que se dan. Y bueno, y hubo un momento donde también tuvo un impacto muy fuerte, digamos, esto de relacionar el tema de las vacunas, sobre todo las que se aplican alrededor del año, con esta etapa posterior donde se hacían evidentes estos síntomas del niño o de la niña, digamos, como manifestación de un diagnóstico de TEA. Entonces, bueno, rápidamente y teniendo en mente esta hipótesis, se establecía como si fuera una relación causal, ¿no? A partir de haber dado las vacunas, como en una etapa posterior, aparecían todas estas manifestaciones, ¿no? Sí, quería agregar, André, que leíamos casualmente esta semana una nota que salió en relación al movimiento antivacunas europeo, como a partir de la denuncia que hace Andrew Bofill, creo que se llama, no sé si lo pronuncié bien, diríamos, a partir que hace esa famosa publicación de la que hablábamos el otro día, cómo impactó en la población y en Europa en particular, el 95% de los niños no se aplican la segunda triple viral, que es la de sarampión, papel y rubiola, con esta cuestión de la desconfianza de que produce autismo. Más allá de que este paper se dio de baja, fue denunciado este médico, y también se le ha sacado su título profesional, así todo, algo que se viene observando es que no se vacunan los chicos. Y esto es lo que produjo en varios lugares del mundo, como en nuestro país, no precisamente por el movimiento antivacunas en nuestro país, sino por la falta de entrega de vacunas a los centros de salud, que fue casualmente con el gobierno anterior, que aparecieron las ¿cómo se llaman? Las vacunas en container vencidos, aparecieron brotes de sarampión en varios lugares del mundo. En el resto de los lugares del mundo también ha tenido impacto este paper que obviamente la OMS da de baja, la Organización Mundial de la Salud, pero que ha tenido gran impacto y que la gente por temor termina no dando la segunda vacuna y poniendo en riesgo la salud de los niños, ¿no? En tempranas edades. Bien. No, sí, la verdad que ha sido un tema muy serio. Nada, pensaba también que obvio, quizás para los padres, digamos, o aquellos que no son profesionales o están en este tema, es cierto que, como decía recién, digamos, hace mucho más evidente las manifestaciones clínicas de este diagnóstico en etapas posteriores, ¿no? Porque todas las funciones del desarrollo cognitivo, que son más complejas, aparecen a partir, digamos, después del año y medio de vida más o menos, ¿no? Entonces, bueno, nada, cuando uno comienza a indagar con la familia, en realidad lo que vamos encontrando son todas estas señales de alerta que tempranamente ya estaban presentes, ¿no? Como decimos, el niño nace con esta dificultad, no es algo que se adquiere después de su nacimiento, y que una vez que vamos por el camino del diagnóstico, como desandando esos primeros meses de su vida, vemos que aparecen un montón de indicadores, de indicios tempranos que ya nos estaban hablando de fallas en la atención conjunta, de dificultades, digamos, o fallas en la reciprocidad, la devolución de la mirada, la sonrisa social, el señalar, ¿no? Un montón de conductas quizás más del tipo no verbal, pero que ya estaban presentes, digamos, desde mucho más temprano, ¿sí? Así que bueno, en relación a las vacunas, la verdad que sí nos parece
gravísimo, quizás es un tema que, bueno, con el tema de la pandemia lo tenemos todos como más fresquito, ¿no? Porque hemos visto, Sí, por no ahí, sé, André, yo corregiría ese mensaje donde dice no puede probarse, y yo diría que sí se ha probado. De hecho vamos a escuchar ahora a Nora de Lepiane, que es la representante de vacunas a nivel internacional. Es una afirmación que no es muy nueva, pero que sí surgió, tiene algunos años, pero esto todavía se sostiene, que se han hecho muchas investigaciones acerca de el mercurio en esta vacuna, explicar que el mercurio en esta vacuna actúa como conservante de la vacuna, porque la vacuna triple es una vacuna que viene en polidosis, diríamos que viene en un frasco que al abrirlo y poder utilizar lo que queda en otro momento, necesita de un conservante para que esas vacunas no se pierdan, ¿no? Que no se pueden fabricar monodosis, diríamos, porque la fabricación que se necesitan los fabricantes lo hacen para todo el mundo. Entonces es un producto que tiene muy baja ganancia y diríamos que pasaría a tener un costo mucho más alto. Y el cambiar ese conservante, que es el mercurio, significaría crear otra vacuna, que significarían años de investigación científica, porque los pasos de la investigación científica diríamos, exigen, para una nueva vacuna, exigen de mucho tiempo, ¿no? De procesos largos, ¿no? Para lo cual se han hecho investigaciones introspectivas, diríamos, para atrás, de cómo impacta en el mundo los chicos que están vacunados, y prospectivas, diríamos, de control al momento, y ambas han dado negativas, diríamos. Se ha demostrado a nivel internacional que el conservante de mercurio, diríamos, no produce autismo. Y por otro lado, otra cosa interesante, ¿no? No solamente que no produce autismo, sino que a su vez hasta ahora no hay otro conservante que sea de la calidad del mercurio, y que es tan baja la proporción en que se utiliza en el organismo que el tiomersal se elimina rápidamente de la sangre, y que nosotros, digamos, tenemos esta misma sustancia, está en nuestro cuerpo solamente por el consumo de alimentos, ¿no? Esto lo va a explicar ahora la doctora Nora de Lepiane, pero sería bueno modificar esto que nosotros ponemos en la imagen, de que no se puede demostrar. Sí se puede demostrar, y se ha demostrado que realmente no tiene ningún tipo de incidencia del tiomersal con el autismo, las vacunas con el autismo, ¿no? Produce autismo sin duda, ¿no? Compartimos el video. Sí. Tras años de polémica y de estudios, la Organización Mundial de la Salud da luz verde al tiomersal, el conservador de vacunas que contiene mercurio. Finalmente, en base a todos estos estudios, la OMS decidió que se debía continuar con el uso del tiomersal, que no había una justificación válida para reemplazarlo o para eliminarlo. La conclusión del análisis de todos esos estudios adicionales a los que ya había, o sea, no hay evidencias de ninguna asociación de riesgo para la salud humana en base a las concentraciones de tiomersal que se usan en las vacunas. El tiomersal que está presente en vacunas es un derivado mercúrico orgánico que se llama etilmercurio. Ahora, la fuente más común de mercurio en el organismo de las personas y de los animales es el metilmercurio, que proviene fundamentalmente de los alimentos y más específicamente del pescado y otros mariscos marinos. El problema surgió en el año 99, cuando la Academia de Pediatría de Estados Unidos desató una alerta
respecto a los peligros del mercurio en el cuerpo humano y el riesgo que podía implicar para la salud. En ese momento, cuando esa alerta se desató, se estimaron los niveles o las concentraciones de mercurio por encima de las cuales habría un riesgo para la salud en base a los niveles de metilmercurio y en base a las consecuencias para la salud del metilmercurio. Ahora bien, no se sabía en ese momento si el metilmercurio y el etilmercurio eran similares o diferentes. Entonces se puso todo en el mismo paquete y se estimó que el etilmercurio, que es el tiomersal, que se usa como conservador, tenía los mismos niveles de riesgo. Bien. A partir de ese momento, entonces, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales comenzaron a hacer una serie de estudios para determinar realmente las similitudes o diferencias farmacocinéticas que podían tener estos dos componentes del mercurio. Y se encontraron dos diferencias fundamentales que hacen realmente toda la diferencia. La primera es que el metilmercurio existe en el organismo en altas concentraciones, porque viene de la ingesta de alimentos, mientras que el etilmercurio contenido en las vacunas como conservador está en muy pequeñas concentraciones. Por otra parte, la segunda cosa que se encontró fue que el metilmercurio, que proviene de los alimentos, se acumula en el organismo, porque tiene una vida media larga, mientras que el etilmercurio o tiomersal no se acumula y en unos pocos días es eliminado del organismo. Pero también se hicieron una cantidad de estudios en aquel momento relativos a la posible asociación del tiomersal con trastornos del desarrollo del sistema nervioso, autismo u otros desórdenes de tipo neurológico. Y se hicieron muchos estudios, algunos fueron retrospectivos, otros fueron prospectivos, se hicieron estudios en niños vacunados con vacunas que contenían conservador, o sea que se estudiaron todas las alternativas y no se pudo encontrar ninguna asociación. No hubo ninguna evidencia científica que demostrara una asociación entre conservadores en vacunas y un trastorno del desarrollo neurológico posterior. Existía la posibilidad de reemplazar el tiomersal por otro conservador que fuera tan eficaz y que fuera que no estuviera cuestionado, digamos. Y se vio en ese momento que no había alternativas lo suficientemente buenas. El conservador, el tiomersal, se usa en envases multidosis de vacunas. Este es un punto importante, porque si hablamos de un envase monodosis, o sea, una sola dosis en el envase, un solo niño vacunado, no se necesita un conservador. Pero la mayoría de las vacunas que son distribuidas a nivel global son multidosis. Entonces necesitamos un conservador, porque a lo mejor tenemos 5, 10 o 20 dosis en el mismo frasco, y esa vacuna se puede guardar en la heladera y utilizar en sesiones de inmunización subsiguientes. Se consideró la posibilidad de decir, bueno, ¿qué tal si ahora, en vez de usar envases multidosis, usamos envases monodosis? Pero eso también probó ser muy difícil, se consultó a los fabricantes, se vio que la capacidad de llenado, para empezar, una pequeña cosa era que la capacidad de llenado no iba a ser suficiente para producir toda la vacuna que se necesita en el mundo. Si se podía considerar el reemplazo del tiomersal por otros conservadores, se estudiaron dos posibilidades. Hay dos conservadores más, aparte del tiomersal, que están aprobados. Uno es el fenoxietanol, se llama, y se utiliza en la vacuna polio inactivada. Y el fenol, que también es otro conservador que se usa en la vacuna antitifoidea. Estos dos conservadores se probaron, algunos fabricantes los probaron en otras vacunas,
y encontraron que no son tan eficaces como el tiomersal en estas otras vacunas. Por otra parte, el cambiar un conservador en un producto, en una vacuna ya registrada, no es una cosa fácil de hacer. Digamos, el cambiar el conservador puede influenciar en la potencia de la vacuna o en la estabilidad. El producto cambia, hay que hacer una nueva formulación y eso puede implicar que se considere como un nuevo producto. Si se considera como un nuevo producto, puede requerirse nuevos ensayos en animales, nuevos ensayos clínicos en humanos, un nuevo registro por parte de las autoridades sanitarias competentes, o sea que no es para nada sencillo, puede llevar varios años, el costo de hacer todo esto es muy alto. Los fabricantes no están muy interesados porque estas no son vacunas que se puedan cobrar muy caro. Bueno, un poco creo que es reclara la doctora de Lepiane, destacar que es una argentina que está representando al mundo entero en lo que es la investigación científica en vacunas, que era una trabajadora de la salud del Instituto Malbrán, que esto también da cuenta de la salud en manos de quien está en la República Argentina, del desarrollo en salud. No es casualidad también que haya sido parte de los investigadores que en su momento crearon la vacuna conjuntamente con médicos cubanos para la gripe, y bueno, realmente que esté en la Organización Mundial de la Salud una argentina como responsable de las vacunas, para nosotros es realmente también una garantía, ¿no? Por el otro lado, bueno, cerraría este mito, diríamos, lo expresado por la OMS, que el contenido de mercurio incluido en el tiomersal no entraña riesgos para la salud, que no hay pruebas científicas que sugieran que la cantidad de tiomersal utilizada pueda provocar daños. Queda claro que no causa autismo, así que hay que vacunar a los niños. Y ahora en un ratito vamos a hablar específicamente de todos los mitos que hay en relación a las vacunas y cómo todos están derribados y la necesidad de hacer, diríamos, prevención desde el sistema de vacunación, ¿no? Eso nos garantiza la vida de nuestras infancias, ¿no? Bueno, que la OMS reitera que se debe a un estudio de graves irregularidades que fue retirado la publicación por parte de este doctor, que seguramente debería tener intereses creados, ¿no? Y que esto le ha costado su título, le ha costado evidentemente su irresponsabilidad, porque el impacto que de esa investigación hoy repercute, por ejemplo, en Europa, donde nos encontramos con esta situación donde la segunda triple viral no se le aplica a muchos chicos por estos dichos, estos mitos, que van en contra de la salud del mundo entero, ¿no? No existen, por lo tanto, pruebas científicas de una relación entre la vacuna y el autismo o los trastornos de espectro autista. Vamos a pasar a otro ítem que tiene que ver con vacunas, no precisamente con la triple viral, sino con las vacunas en general. Bueno, acá pueden ver unos 10 mitos desmentidos por la OMS en relación, digamos, una cuestión general con todas las vacunas, no, como decía mi colega específicamente, ni con esta triple viral que es la que más ha estado en cuestionamiento. Y bueno, tener en cuenta también, me parece, cada vez que aparecen este tipo de movimientos, hay toda una cuestión de marketing, digamos, y de intereses económicos, no hay un rédito económico.
Entonces no solo, digamos, aluden a falsas investigaciones, digamos, o a presentar, digamos, como evidencia, digamos, casos anecdóticos que para nada revisten un carácter científico, sino que además detrás de eso siempre hay intereses económicos que nada, que se mueven, digamos, con la sintonía del mercado y no del cuidado de la salud, ¿no? En estos mitos, digamos, que nos parecía interesante que los podamos compartir, en el número 1 nos dice las mejores condiciones de higiene y saneamiento harán desaparecer las enfermedades, las vacunas no son necesarias. Bueno, falso justamente esto que les comentaba recién mi colega en relación a los brotes de sarampión, digamos, enfermedades que han sido de alguna manera erradicadas, como tiempo después vuelven a reaparecer fruto de esta falta de inmunidad de las poblaciones, ¿no? El mito número 2, las vacunas conllevan algunos efectos secundarios nocivos y de largo plazo que aún no se conocen, más aún la vacunación puede ser mortal, es falso, y bueno, de hecho todos ahora, aunque no tengamos nada que ver con este mundo de la medicina, sabemos un poquito más acerca de las distintas fases de investigación, ¿no? que conlleva, digamos, finalmente tener esta vacuna como para que sea aplicada a la población, ¿no? Toda una cantidad de sistemas de investigación, digamos, de seguridad en este sentido, que es absolutamente riguroso y realizado por científicos de primera línea, ¿no? Y bueno, en ningún caso podemos pensar que la vacunación pueda generar la muerte, ¿no? Hay varias de estas, digamos, como el mito 3, que dice que la vacuna combinada con la difteria, el tétanos y la tosferina, así como la vacuna antipoliomielítica, pueden provocar el síndrome de muerte súbita del lactante. Falso, digamos. Seguimos viendo cómo de alguna manera han instalado, digamos, miedo, ¿no? Del tema de la vacuna a partir de hipótesis que no tienen para nada una... Sí, André, también destacar cómo la vacunación de un país, digamos, baja los niveles de mortalidad infantil. Uno ve en el África la cantidad de niños muertos, diríamos, por enfermedades que son añejas, diríamos, y que casualmente la falta de acceso a la vacuna es determinante, y realmente es mortal no vacunarse en la infancia. Diríamos exactamente lo contrario de lo que se dice, ¿no? Y también destacar que la Argentina tiene, diríamos, un calendario de vacunación totalmente, diríamos, extendido, digamos. Somos en Latinoamérica el país que mayor cantidad de vacunas que tenemos obligatorias para las infancias, y esto es lo que nos ha garantizado la baja, cómo ha bajado la mortalidad infantil, ¿no? en la infancia, que casualmente viene a negar todo esto de la muerte súbita o las consecuencias a largo plazo. De hecho, miren ustedes, cuando acá en un año dejaron de proveer las vacunas del sarampión, cómo rápidamente se produjo, diríamos, una cantidad de casos de sarampión que a temprana edad es gravísimo, es mortal. Y de hecho cuando entramos en pandemia en la Argentina, todo el mundo hablaba del COVID y el Ministerio de Salud decía, no, miren, estamos en este momento atendiendo una epidemia de sarampión que realmente era inusual, y de ahí que se descubre que no habían llegado las vacunas en tiempo y forma a los diferentes centros de salud, ¿no? Así que de ahí, cómo esto se comprueba que es totalmente falso, y que los niños deben ser vacunados según lo indica el calendario de vacunación. Tal cual. Sí, incluso pensar cómo hace 50 años atrás, digamos, que veíamos la muerte por un montón de enfermedades que hoy en día están totalmente erradicadas, ¿no? Eso uno podía ver cuando, no sé, en mi niñez, gente que había tenido
enfermedades como la poliomielitis, digamos, o las meningitis, incluso posterior, digamos, ya mucho más reciente, aparecieron las vacunas contra la hepatitis, digamos, y en ese momento, bueno, o personas que habían cursado por la enfermedad y quedaban con secuelas para toda su vida, o que realmente perdían la vida, ¿no? O sea, realmente eran cuadros muy severos, y hoy en día ni siquiera, digamos, los mencionamos, quedaron en el recuerdo, ¿no? Pero todo esto gracias a este esquema de vacunación que, bueno, como decía él, es completo y que apunta a la prevención de todas estas enfermedades. Sí, igual destacar, Andrés, cierto lo que estás diciendo, y también el próximo mito casualmente dice que no evita la enfermedad. Obviamente no evita la enfermedad la vacuna, lo que hace es que el organismo tenga las defensas necesarias para que no sea mortal. Todas estas enfermedades por las cuales los niños se vacunan es porque eran mortales o porque dejaban secuelas severísimas, ¿entiende? Y sin embargo, obviamente que como dicen, es inevitable que se enfermen. Sí, se van a enfermar, pero no se van a morir, que eso es lo importante. No van a tener secuelas graves, diríamos, ¿no? Un poco al tono con lo que pasa con el COVID. Al principio, cuando no teníamos vacunas, morían cantidad de personas. En la medida que fuimos avanzando con esta cuestión de la vacunación, lo que fuimos evitando fue que la gente se muera, ¿no? O que la gente termine con un respirador. Entonces, de ahí la importancia que tiene la vacuna, ¿no? De gestar esta posibilidad de defensas en nuestro organismo para que tenga con qué defenderse nuestro organismo. El mito Luego número... dice... perdón. No, seguí. El número 6, la administración simultánea de más de una vacuna puede aumentar en los niños el riesgo de efectos secundarios nocivos, que a su vez pueden sobrecargar su sistema inmunitario. Bueno, esto es falso también. El mito número 7, la gripe solo es una molestia y la vacuna no es muy eficaz. Bueno, ya convengamos que nosotros tenemos profesores de la universidad. En aquel momento, cuando surge la gripe A, obviamente era mortal. Digan que también rápidamente estuvo esta posibilidad y fuimos uno de los primeros países del mundo que hemos tenido la vacuna para la gripe. Como les decía hoy, digamos, el Instituto Malbrán, conjuntamente con institutos de Cuba, crean la primera vacuna contra la gripe, pero la gripe todos los años se llevaba a mucha gente puesta, diríamos, mucha gente moría por gripe, y cuando llega lo de la gripe A, una gripe mucho más lesiva, diríamos, mucho más agresiva, diríamos, produjo la muerte de mucha gente. Así que por suerte hoy contamos con la vacuna de la gripe, y obviamente que es totalmente falso que una gripe no es nada, ¿no? Una gripe es mortal, realmente. No es lo mismo tener una gripe que estar engripado, ¿no? Son dos cosas distintas. Así que bueno, por el otro lado es mejor la inmunización por la enfermedad que por la vacuna. Obviamente hay algunos que se enferman y obviamente se mueren, así que no tienen la posibilidad de inmunizarse. No, y de esto se trata. no es una buena opción esa de elegir, ¿no? No. Prefiero inmunizarme con la enfermedad, la verdad que no hay para elegir ahí. No, bueno, ojo que con el COVID, gente muy cercana nos ha contado esto, ¿no? De gente muy joven que no se quiso vacunar, que decía que era una gripeciña, y lamentablemente ya no está con nosotros. Así que evidentemente la vacuna ha tenido gran responsabilidad en que hoy no tengamos pérdidas como las que hemos tenido en su momento. Sin duda. Bueno, lo de que tienen las vacunas que tienen mercurio como conservante, ya vimos que para nada es peligroso porque nuestro organismo lo elimina rápidamente porque la dosis es muy baja. Y bueno, obviamente ya vimos también que las vacunas no producen autismo, así que esto de la triple viral no es cierto, ya está investigado y está probado. Así que hay que vacunarse, eso es lo importante. Bueno, y en vez de poner la diapositiva que sigue, vamos a dejar de compartir. Y te cuento que tiene que ver con las dietas. Ajá.
Entonces, Bueno, pero no está mal tener una dieta, André. ¿Qué pasa con las dietas? pero parece ser que las dietas saludables son aquellas que Ajá. restringimos un montón de alimentos. Hay una serie ¿Cómo de cuáles, por ejemplo? alimentos y, por ejemplo, las famosas dietas sin TAC, ¿no? De trigo, Ah, avena, cebada, centeno, lactosa, caseína, y parece, según dicen, ¿no? ah. Eh, Modificando el consumo, digamos, de estos alimentos, lo que logramos es modificar el cuadro o las manifestaciones conductuales de los chicos que tienen TEA, ¿no? No, no, bueno, lo peor es que algunos dicen que esto se cura, diríamos, que el autismo se cura con estas También dietas. algunos llegaron así de lejos, al punto Ujú, de que se curan, ¿no? Entonces, ujú. la verdad que, bueno, uno se pone quizás en el lugar de las familias y escuchando esta información, ¿por qué no hacer la prueba? Porque, bueno, muchas veces uno desesperado o angustiado en la situación que le toca vivir, apela a todo aquello que esté a su alcance, ¿no? En esto de buscar una solución, de poder resolver la situación que están atravesando, ¿no? Que como decimos tiene sufrimiento, dolor, discriminación, y que muchas veces encima caen en manos de profesionales que en vez de acompañarlos en un trabajo que verdaderamente es intenso, que es muy trabajoso, uno eso no lo puede negar, nada, le brinda soluciones mágicas, ¿no? Como que aparentemente haciendo, digamos, este tipo de dietas, o en algunos casos medicamentos, lo veremos más adelante, tenemos una solución mágica, efectiva, donde rápidamente podemos hacer desaparecer este cuadro, ¿no? Esto es Sí, lo que convengamos que detrás de circula. esto hay convengamos que detrás de esto hay un gran negocio, porque lograr que los niños se alimenten sin TAC, trigo, avena, cebada, centeno, eh, diríamos que gluten, lácteos, diríamos caseína, diríamos, eh, significa comer alimento balanceado. Esa es la realidad. Diríamos que son fideos, que son como si fueran, ¿viste el alimento balanceado de los chicos? Más o menos una cosa así es. Son galletitas que no tienen nada de eso, son fideitos que no tienen nada de eso, son harinas que no tienen nada de eso. Y pensemos que nuestros niños, que están en pleno desarrollo, ni que hablar en la detección temprana, quitarle, digamos, o modificar la dieta de esta manera, podría provocar un impacto en el desarrollo, diríamos que inclusive si nosotros tomaríamos la decisión de hacer una dieta de este tipo, modificaríamos metabólicamente nuestro organismo, ¿no? Y esto es lo que suele suceder, diríamos. Yo quería comentar también que he tenido la oportunidad de conocer este tema de cerca en México. En México está la industria, diríamos, hasta podría decir que por ser, diríamos, hermanos y vecinos de Estados Unidos, esto está muy difundido en prácticamente todo el norte de México, y he tenido la oportunidad de visitar muchas instituciones y profesionales en, en el Congreso Internacional de Autismo, donde muchos comentaban que uno rápidamente se daba cuenta cuando el niño había roto la dieta, ¿no? Y roto la dieta, uno le preguntaba qué sería. Entonces rápidamente decían, y que tomó, por ejemplo, gaseosas, o que comió chocolate, pero hay chocolate de ese que no tiene TAC, ¿me entendés? Que no tiene gluten, que no tiene lácteos, que no tienen... Pero cuando comió de esos que está contaminado, porque hasta lo toman como una cuestión de contaminación, productos que hacen a los procesos metabólicos de un buen desarrollo en la infancia, te decían que veían cuestiones conductuales en los niños, ¿no? Está tan instalado comercialmente esta venta de productos que en cualquier pueblo del norte de México vos encontrás lugares donde venden estos alimentos, ¿no? Tienen libros, tienen... Y te cuento algo, casualmente ahora acá en la Argentina está llegando esto, si vos entrás por internet vas a ver muchas propuestas de psicólogos, psicopedagogos, equipos que están involucrados con la venta de estos alimentos, que te digo que dejan un buen porcentaje si como los comercializás, ¿no?
Ahora, qué para lo cual, paradójico, ¿no? Porque también pensaba, por un lado pensaba las comorbilidades asociadas a un niño o una niña que tenga el diagnóstico de TEA, porque no está exento a tener complicaciones gastrointestinales como todos lo podemos tener, podría ser celíaco, digamos, y un montón de cuestiones orgánicas que obviamente le pueden suceder como a cualquiera de nosotros. Ahora, si esto no está presente, es una locura estar proponiendo una dieta específica para una enfermedad, digamos, una dificultad que no existe desde el punto de vista orgánico, ¿no? Por otro lado, también pensaba que una de las cuestiones que muchas veces tenemos que trabajar con nuestras familias es el tema de la reflexión alimentaria. Entonces, hay como un intenso trabajo como para poder pensar en que este niño tenga, digamos, una alimentación saludable, entendiendo como alimentación saludable una alimentación que sea variada, diversa, rica, y todo esto lo estamos pensando en función del desarrollo de ese niño, que para que un niño crezca saludable, fuerte y demás, necesita una cantidad y diversidad de nutrientes que le tenemos que aportar en su alimentación, con lo cual, digo, resulta paradójico porque nuestro trabajo va en el sentido de ampliar esa gama de alimentación, y por otro lado aparecen, digamos, estas propuestas como mágicas, ¿no? Con esta cuestión de cura, y que lo que hacen encima es restringir la calidad, digamos, de la alimentación que tienen los chicos. No, pensaba dos cosas, ¿no? Una, de lo que hablábamos antes, la importancia del seguimiento de un pediatra o de un neurólogo en el desarrollo de la infancia de un niño que tiene TEA, ¿no? Eso es fundamental. Y también investigar acerca de alimentaria, diríamos, indagar acerca de la necesidad de saber si este niño tiene un cuadro que responde específicamente a lo digestivo. Obviamente, como vos decís, puede ser que sea celíaco y que necesite una dieta que responda a la celiaquez, pero ningún niño debe ser expuesto a una dieta de semejante nivel de restricciones en tanto no tenga ningún trastorno digestivo, ¿se entiende? También me parece sumamente importante, y un poco en consonancia con lo que veníamos explicando de tener niños hipersensibles o hiposensibles, que cuando hablamos hipersensibles tienen que ver con todos los sentidos, que tenemos algunos niños en particular que tienen dificultades en la respuesta adaptativa al incremento de la dieta alimentaria como otros niños. Pensemos que cuando los niños comienzan a dejar de tomar el pecho y empezar a complementarlo con semilíquidos o semisólidos, hay todo un proceso adaptativo en un niño que no tiene ninguna dificultad. En nuestros niños, ese proceso es más complejo, y no solamente es más complejo porque es adaptarse a una nueva forma de vivir, a una forma nueva de alimentarse, sino que también es más complejo por todo lo que decíamos antes, porque sus sentidos del olfato está más agudizado, así que seguramente los aromas que nosotros sentimos y que son comunes, y nos vamos adaptando a esos nuevos estímulos, naturalmente para nuestros niños lo que produce es un impacto negativo. Entonces, no solamente a los estímulos auditivos, sino que a los estímulos táctiles, ensuciarnos las manos, que es algo que hacemos con un niño que no tiene ninguna dificultad, lo dejamos que toque el puré. Sin embargo, cuando ellos tocan el puré y sienten que está un poco caliente, para ellos está hipercaliente, o es hiperpegajoso, o es, diríamos, toda esta conducta que tiene que ver con la alimentación, que va más allá de meterse algo en la boca y tragarlo. También, en el caso de los niños que tienen TEA, aparece una cantidad de estímulos que hace a lo táctil, a lo olfativo, a lo gustativo, que la conducta adaptativa no está totalmente construida, o construida de la misma manera que un niño que no tiene dificultades. Entonces, si empezamos a interpretar esto, vemos que en los niños con autismo aparece un sesgo que es lógico. La mamá ve que le quiero poner la cuchara en la boca para que ponga algo para masticar, como un fideo, y el nene seguidamente lo rechaza. Entonces sigo alimentando con semilíquidos como purecitos,
proceso la carne, proceso el pollo. Entonces, en lugar de que aparezcan nuevas conductas a nivel masticatorio, que es lo que debería aparecer, diríamos, termino restringiéndome a la conducta adaptativa sesgada que tiene el niño con autismo. De ahí la importancia de que cuando uno empieza a trabajar con un niño que tiene año y medio, 2 años o más, y tiene restringido, diríamos, este espectro de alimentación, diríamos, uno tiene que empezar a trabajar para que la conducta adaptativa, diríamos, empiece a incrementarse, ¿no? Y no precisamente seguir dándole papilla es el camino, porque esto afecta el lenguaje del niño. Decimos que la lengua, por ejemplo, hace un montón de movimientos distintos que si yo le doy pollo, que si le doy carne, que si le doy puré, que si le doy manzana, diríamos que la lengua también, diríamos, tiene un tacto, sus dientes cumplen una función fundamental en el momento de masticar para poder tragar, y si yo lo restringo a la alimentación de un bebé, todo este proceso que se necesita para el desarrollo del lenguaje no aparece naturalmente en nuestros niños. De ahí la importancia de incrementar el espectro de alimentación de un niño, ¿no? Para que esa lengua se alargue, sea flexible, no esté endurecida, para que esa lengua tenga los movimientos necesarios, diríamos, los puntos de apoyo para producir determinados fonemas y grafemas. Esta conducta adaptativa también sesga la articulación y la coordinación de la respiración, indispensable a la hora de producir sonidos volitivamente, voluntariamente. Digo, como una cosa tan simple y tan sencilla, que parece ser que el comer no tiene nada que ver con la producción de lenguaje, tiene realmente como determinación en la construcción de este aparato fonador, que es el que va a determinar la posibilidad de producción de lenguaje, ¿no? De ahí... Serían como los prerequisitos, ¿no? O sea, en este recorrido que va haciendo, antes que aparezca efectivamente la producción de esas primeras palabras, qué largo, ¿no? Todo este recorrido, cuántos son los aprendizajes que tienen que ir realizando, por ejemplo, mirando solo, haciendo este recorte solo en la alimentación, ¿no? Y también lo pensaba desde el punto de vista social, pensar el momento de alimentarse de una familia sentada a la mesa, como corresponde, ¿no? Que en algún momento comentamos esta cuestión de no dar de comer al nene, muchos nenes que quizás ingresan, y en ese momento la forma de alimentarlo es cuando justo lo pescan en algún momento, le pueden meter la cuchara de comida en la boca, ¿no? Y uno dice, no, hay todo un hábito construido socialmente en torno a lo que es la alimentación, donde todos nos sentamos a la mesa, donde hay, digamos, un intercambio de miradas, de comentarios que se van haciendo, digamos, un momento de comunicación y de interacción en donde lo que buscamos es que participe de ese mismo modo también, ¿no? Donde pedimos que apaguen las televisiones, los celulares, ¿no? Y bueno, y es el momento para estar sentados a la mesa, ¿no? Cuando está sentada la familia, es el momento de mirarnos a los ojos, es el momento de compartir, de dialogar. Sí, y teniendo en cuenta que cuando estamos en la mesa imitamos lo que el otro hace. ¿Sí? Si yo le doy de comer aparte, o digo, bueno, le doy de comer primero a él así, rápidamente después nos sentamos tranquilos a comer, lo que está perdiéndose el niño es la posibilidad de ver lo que hacen los otros. Diríamos, vieron que hay un dicho que dice el hambre viene comiendo. Obviamente, si yo veo a los otros comer, si yo veo a los otros realizando estas acciones, es posible que nuestro niño comience a imitar esas acciones, inclusive el probar esos alimentos. Yo pensaba también, por el otro lado, lo que significa para las familias, ver que el niño no ingiere otros alimentos y que tiene una selección tan restringida que, con tal de que coma algo, diríamos, se restringen cada vez más a esa pequeña, a ese pequeño grupo de alimentos que el niño insume, ¿no? Consume. De ahí la importancia de llegar tempranamente a un espacio terapéutico e ir construyendo la conciencia de lo que es la alimentación, que es mucho más que alimentarse en sí mismo,
para tener los nutrientes. Diríamos, estamos hablando también de procesos ejecutivos. Cuando un niño se sienta a la mesa, obviamente uno comienza con esto de darle de comer en la boca. Hay mamás que dicen, yo no quiero que se ensucie, y realmente esto es necesario, y para nosotros, en el momento del diagnóstico también, es una prueba de la capacidad adaptativa de ese niño. Un niño que puede jugar con el alimento, que se lo lleva a la boca con la mano, que se lo lleva a la boca con la herramienta, con la cuchara, nos está dando un dato saludable, ¿no? Porque está hablando de procesos en los que él toma con la mano, con la cuchara, se lo lleva a la boca, termina de tragar, utiliza una mano, las dos manos, hasta que define la lateralidad. Digamos, hay tantos datos en esta naturaleza de ir construyendo el hábito de comer que también tiene gran importancia poder medir los procesos de aprendizaje a partir de los procesos ejecutivos. Siempre decíamos que cuando estamos enseñando un proceso tan simple como comer, porque para que se dé un proceso uno tiene que estar motivado, uno tiene que estar de alguna manera interesado, debe tener interés en eso, que el momento de comer es cuando alguien tiene hambre, uno va gestionando esta cuestión de tomo la cuchara, arrastro, me la llevo a la boca. Eso que parece tan simple, es un aprendizaje complejo para determinadas edades, ¿no? Entonces, la alimentación pasa a ser sumamente importante, ¿no es cierto? De hecho, las galletas o el alimento que se les suministra en general a estos niños tienen que ver también con papillas, diríamos, que seguimos con esta historia de ablandar la comida, en lugar de darle más recursos al niño para que pueda de alguna manera practicar todo lo necesario con esa lengua, con esos dientes, con esos labios, precisamente le sesgamos la posibilidad del despliegue y del desarrollo de la adaptación a estas nuevas conductas que hacen al desarrollo del orofacial para la construcción del lenguaje. No, y ni hablar también, digamos, en este sentido abordamos todos los aspectos necesarios como para poder trabajar el tema de la alimentación, pero además de estas dietas que estamos comentando y en aquellos casos en los que se ha llevado adelante, hay lamentablemente numerosos ejemplos que han tenido efectos totalmente nocivos para el desarrollo y la salud de esos chicos, ¿no? Entonces, nada, esta cuestión de alerta que no es solo digamos, como algo que no le aporta, sino que es algo que le puede hacer daño, ¿sí? Y muchas veces esos daños de alguna manera son recuperables, quedan como secuelas de por vida, ¿no? Así que bueno, la verdad que es lamentable toda esta publicidad y todo este marketing que tiene el tema de las dietas. La verdad que es asombroso porque bueno, uno pone dietas y autismo y hay cantidad de videos o de artículos, digamos, que nombran y que, nada, promocionan este tipo y que dan argumentos y demás, pero que nada, que tienen que ver con esta cuestión de instalar determinados productos donde se percibe, digamos, la necesidad de un rédito económico y no hay otra cosa detrás, digamos, realmente está Sí, también me gustaría comentar que en aquel momento cuando fuimos a México y volvimos a la Argentina con esta novedad, con todos los libros que nos habían vendido acerca de lo que eran las dietas. En aquel momento uno de los colaboradores de la institución CIASI era neurólogo del Garrahan, y algo que nos dijo que para nosotros tuvo mucho que ver con nuestra política de intervención es que con los chicos no se hacen experimentos, ¿no? Él comentaba que el Garrahan tenía una misión de criterio acerca de esas dietas, que se había investigado, que cuando uno hace dietas es sumamente importante cómo se organiza el dispositivo de control. Inclusive comentaba que había unas dietas específicamente para niños con diabetes, pero que para ello habían estado semi-internados haciendo un seguimiento del tipo de alimentación que recibían los chicos. Y que en este caso en particular, todo esto que traíamos de estas dietas para... Se cortó, Ale, no sé si me estás escuchando. Me parece que está sin señal.
Bueno, sí, se cayó definitivamente. Ah, volviste. Me caí. Así de rápido volvés. No, decía, no sé hasta dónde llegué. No, te estábamos escuchando en relación a estas dietas, digamos, y toda esta experiencia cuando volviste de México con todo ese material y bueno, Bueno, y el Hospital Garrahan decía claro, concretamente que no se puede hacer experimentos con los chicos, que este médico nos decía fundamentalmente que nunca lo hagamos, sobre que todo el eso, control médico que necesitaban tener, ¿no? Como este estricto correcto. control. Control médico desde la clínica, desde estudios de sangre que eran necesarios hacer, también se estudiaba lo metabólico, cómo impactaba en lo metabólico de estos niños determinadas dietas, y que hasta el momento las únicas dietas aceptadas tenían que ver con la diabetes infantil, y que se había investigado sobre esas dietas que nosotros traíamos así como novedosas de Estados Unidos y de México, y nos decían que el Hospital Garrahan no estaba de acuerdo y que no había evidencia científica que realmente estas dietas podían ser saludables para los niños. Pero algo peor, diríamos, otra de las cosas que planteaban, el nivel de riesgo de poner en dieta a un niño. Se le fue la señal de vuelta, vamos a ver si podemos detener el video de ella. Me volví a caer. Sí, quizás si apagás el video. ¿Sí? Bien. No, bueno, decía esto de la importancia que tiene tomarse muy seriamente de lo que significa modificar el insumo de determinados productos en la infancia y no tan en la infancia, diríamos, cualquier persona que se expone a una dieta tiene que tener controles médicos, y el no tener controles médicos realmente puede producir afecciones que son a veces irreversibles, y que obviamente va a tener efectos secundarios negativos para el desarrollo de un infante hacer una dieta sin control médico, ¿no? Eso fundamentalmente. Bueno, acá también en el mismo sentido les compartimos investigaciones que fueron realizadas en este caso por una universidad de renombre, donde bueno, han hecho investigaciones que se destacan por la metodología, ¿no? que han utilizado, y bueno, las variables fueron esta dieta equilibrada y el control de los tratamientos conductuales que recibieron y recibían los niños, y bueno, no hubo cambios significativos en la conducta, digamos, incluso reaccionaron positivamente cuando se incluyó el gluten y la caseína en las dietas. Y si bien, digamos, la muestra no fue tan grande, digamos, como para tener realmente, digamos, más resonancia, ¿no? En el mundo de la ciencia, sí es muy interesante por la rigurosidad que se ha utilizado a realizar en ese momento el estudio, ¿no? Así que bueno, como conclusión de este tema que estamos comentando, digamos, los artículos de las investigaciones publicadas hasta el momento, ninguno de ellos cuenta con calidad suficiente como para dar una evidencia científica. No existe un trastorno gastrointestinal que sea específico del autismo, esto que comentábamos al principio. Esto no quita que, como todos nosotros, digamos, pueda presentarse, digamos, concomitantemente alguna dificultad de este tipo, pero no es que la condición del diagnóstico implique necesariamente que tengan este tipo de dificultad con los alimentos. El uso de la dieta puede suponer una nutrición inadecuada, no existe evidencia que demuestre la eficacia de este tipo de dietas, o si es sencillamente un efecto placebo. Además pueden generar ciertas carencias nutricionales asociadas a alteraciones de sueño, calidad ósea, etc. Los datos disponibles de la investigación no apoyan el uso de ningún tipo de dieta.
Y bueno, y esto un poco también como conclusión, y que tenía que ver con esta construcción de hábitos que hablábamos recién, hay más probabilidades de que los casos en los que en el inicio de la dieta aporta beneficios, que estos beneficios, estas mejorías que se ven, estén relacionados no con la dieta en sí, sino en la eliminación de alimentos de baja calidad, ya que de alguna manera al comenzar este tipo de dietas obliga a la familia a esforzarse mucho más en que el niño coma lo que se le ofrece, entonces se van a reforzar determinadas conductas, digamos, funcionales o adaptativas en relación a la alimentación desde el punto de vista terapéutico, entonces obviamente esto genera un cambio o impacta en lo que es la conducta alimentaria de los chicos, ¿no? Pero no porque en sí la dieta esté dando resultados, ¿no? No, bueno, también me gustaría agregar que muchas veces cuando los chicos comienzan tratamiento, una de las cuestiones que uno le pregunta a los papás es qué consumen, ¿no? En general, preguntamos si hay un consumo, diríamos, poco administrado acerca de las gaseosas, que tienen un alto nivel de glucosa, o chocolates, o dulces, o galletitas. ¿Y por qué preguntamos esto? Porque la glucosa en general, y esto como para tomarlo como evidencia, cuando se le hace un monitoreo a la mamá antes del nacimiento del bebé para ver si está lo suficientemente maduro, si está preparado para adaptarse a la vida extrauterina, a la mamá, ¿qué se le dice? Que consuma gran cantidad de glucosa como gaseosa, como chocolates, y esto de alguna manera lo que uno ve es como el bebé se mueve dentro del vientre de la madre, ¿no? Entonces, lo que en general le decimos a los papás, y esto se ve rápidamente el impacto en el niño, cómo a partir de tener una dieta controlada en relación a la cantidad de glucosa como ingesta, el niño se ve mucho más tranquilo, se ve mucho más relajado, y diríamos los papás empiezan a ver que no precisamente es una dieta, sino que es poder medir, diríamos, el insumo de glucosa en sangre, que es el azúcar en sangre que produce una mayor actividad corporal. Y muchas veces se confunde un niño hiperactivo con un niño que tiene un gran consumo de azúcar, ¿no? Cuando bajamos el nivel de azúcar, lo que se ve es una conducta mucho más aplacada, ¿sí? Ese es el otro tema importante. Ir pensando, cuando pensamos también en nuestros pacientes, vamos viendo de qué manera incrementar el consumo de frutas, incrementar el consumo de otros, digamos, alimentos que son necesarios y complementarios para la alimentación del desarrollo de un niño. Bueno, siguiente tema, ¿no? Acá salimos en detrimento de esta sociedad patriarcal, ¿no? Estas luchas que se van dando. Hemos hablado en su momento de esta mirada del psicoanálisis acerca de la etiología, ¿no? Del autismo y cómo se consideraba desde un punto de vista psicológico como una cuestión de afectación a partir de este vínculo temprano de la madre y su hijo, ¿no? Etiología que corrimos, dejamos de lado y explicamos los fundamentos. En esta cuestión, digamos, que estamos presentando ahora, también vuelven a estar, digamos, las madres ahí como protagonista, y en este mito que tiene que ver con la salud de la mujer como gestante, ¿no? Esta cuestión de culpabilización de la madre a partir del momento de la concepción. Y está ese cartel de falso, porque verdaderamente es falso, y cuando estamos pensando, digamos, de ese momento de gestación, digamos, de concepción, y que tiene lugar toda la vida intrauterina, es importante, bueno, ahí dice indagar la salud integral de la madre y del padre para poder encontrar respuestas sobre la salud de esa niña o ese niño, ¿no? Cuando estamos pensando, digamos, en ese momento de la concepción, estamos pensando en el aporte, digamos, de información genética que vamos a heredar, un 50% de papá y un 50% de mamá.
con lo cual todos estos hábitos de salud, de cuidado de la salud, ¿no? De prevención, del estilo de vida que llevamos adelante, es tan relevante, digamos, tanto en la figura de la madre como en la figura del progenitor, a la misma medida, digamos, no es que, bueno, en algún punto debería cuidarse un poco, digamos, sino que en porcentajes exactamente iguales, es absolutamente necesario poder tener en cuenta e indagar estas condiciones previas o pregestacionales de la salud de ambos progenitores, ¿no? Y bueno, Vos sabés, André, que yo creo que tiene una cuestión de formas de pensar, ¿no? De formas de pensar la maternidad. Parecería ser que la madre ya antes de que nazca el niño tiene responsabilidad de él. Después de que nace el nene es responsabilidad de él. Y cuando las cosas salen más con el nene, la responsabilidad es de la madre. Siempre aparece el tema de la madre. Pero digo, tiene que ver con un pensamiento desde el punto de vista de género, ¿no es cierto? sin duda. Yo casualmente trabajo con las estudiantes que se forman en el nivel inicial, con esta cuestión de qué obtura el desarrollo de un niño, ¿no? En la vida intrauterina. Y en general, vos si dejás que surja, siempre es si la madre es alcohólica. Nadie se piensa si el papá es alcohólico, por ejemplo. Si el papá es alcohólico, de alguna manera va a tener mutaciones genéticas, más allá de orgánicas. Si el papá, piensa si la mamá consume drogas, como si el padre no hubiese modificado su genética a partir del consumo de drogas, porque uno lo que tiene que ir pensando, que uno no gesta, diríamos, un ser humano a partir del presente, diríamos, uno gesta el ser humano a partir de su historia de vida, de cómo ha tratado su organismo, diríamos, cómo ha modificado su genética desde fumar un cigarrillo, desde fumar marihuana, desde consumir diferentes tipos de drogas, alcohol, diríamos. Todo esto lo que hace, muta la genética de la madre y del padre, ¿no? Entonces, pero en general cuando vos preguntás, todo el mundo piensa en una mujer embarazada y piensa que como uno lo lleva en el vientre, diríamos, la responsabilidad es solamente del que lo llevó en el vientre, ¿viste? Y no, diríamos, cuando se une un espermatozoide con un óvulo, tenemos el 50% de la historia del papá y un 50% de la historia de la mamá. Y de ahí, diríamos, lo que ha sido carácter dominante al momento de unirse y de formar una nueva célula o cigoto, como le llamamos, ¿no? Es lo que luego va a desarrollarse. De ahí diríamos que obviamente nosotros decimos información genética más ambiental. Pongámosle que a la información genética le ponemos todas las mutaciones que el medio ambiente produjo con estos padres. Ejemplo, si yo tengo un padre trabajando en una fábrica de pintura, en contacto con el plomo permanentemente, seguramente la genética de este padre va a estar modificada. Si este padre estuvo en contacto con diferentes tipos de metales pesados, que son los que se acumulan generalmente en el frontal, obviamente, si en la genética aparece la genética de este padre, es lo que va a poder suceder. Pero yo también pensaba otra cosa. Nosotros hacemos lectura desde hace años de un neuropsicólogo inglés que se llama Baron Cohen. Y Baron Cohen ha hecho una investigación muy interesante acerca del padre añoso, porque viste que en todas las enfermedades le echan la culpa a la mamá. El nene que tuvo síndrome de Down es porque la mamá es vieja. Los óvulos envejecen, pero se ve que claro, los espermatozoides no. Pero los espermatozoides no envejecen nunca, es increíble eso, ¿viste? Diríamos, bueno, la cuestión es que ahora, investigaciones de la Universidad de Cambridge, viene a decir que también los espermatozoides envejecen. Y de ahí que encontramos, muchas veces, familias que tienen una mamá joven y un papá que le lleva 10, 20 años. Y el papá, que tiene, no sé, 40 y pico, 50, ya tiene hijos de 20 y pico, ¿viste? Los hijos de 20 y pico son pipí cucú. Resulta ser que lo que manifiesta el padre es: me casé con una mujer joven y tengo este niño con problemas.
pero no se pone a pensar que la mujer está joven, pero que él está viejo, por ejemplo, y que sus espermas ya evidentemente no son los espermas de cuando tenía 20, 30. Entonces, bueno, esa es otra de las cuestiones interesantes para reflexionar y que evidentemente muy pocos, diríamos, hablan de este tema. Yo creo que la mirada machista se atraviesa también toda esta cuestión de siempre culpabilizar a la mujer. Y esto es sumamente importante pensarlo para cuando construimos una pareja, diríamos, no es el presente de la pareja, también es la historia de esa pareja la que va a determinar de tener un organismo saludable para poder tomar la decisión de llevar adelante el proyecto de tener un hijo, ¿no? Y que bueno, esto desmistifica también nuevamente que la mamá no tiene absolutamente nada que ver con los trastornos del neurodesarrollo y que un gran porcentaje de los casos de autismo, que son los estudiados por Baron Cohen, dan cuenta de padre añoso y de madre joven, ¿sí? Así es. Voy a compartir la siguiente. Bueno, acá tenemos un tema, a ver, quiero conocer la opinión de la experta, que bueno, también en este momento es una experta que estudia cannabis. Ahí está. Que se llama como André. ¿Cómo? No escuché lo que dijiste. ¿Estás ahí o te caíste? Como estoy compartiendo pantalla, no me doy cuenta. Bueno, espero que se esté escuchando. Si no, alguno que me escriba por el chat para saber si se está escuchando bien. Bueno, el tema del cannabis apareció. Ay, ¿no se escucha? Vamos a dejar compartir. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ay, sí, perdón. Se ve que te caíste nuevamente, entonces Me caí. Sí, me caí. yo seguía hablando, pero tampoco sabía si me estaban escuchando a mí, así que bueno, estábamos en este punto, que también es algo que está como muy ahí sobre el mostrador, ¿no? El tema de los tratamientos con cannabis. Bueno, en un montón de situaciones que uno informalmente va escuchando, ¿no? De estos efectos positivos, digamos, que puede llegar a tener. E incluso también ha aparecido en relación a los niños y las niñas, digamos, con diagnóstico de TEA, donde la utilización del cannabidiol pudiera tener, digamos, efectos positivos y una mejora en los aspectos conductuales de los niños, incluso en algunos casos de la cura también se ha planteado, ¿no? La realidad es que en relación a este tema vamos a plantear lo mismo que decíamos recién de las dietas, ¿no? O sea, la verdad que no hay investigaciones científicas que en este momento actual por lo menos demuestren que esto es así. Sí hay muchas investigaciones que se están llevando adelante, sí ha sido demostrado, digamos, la utilización en el caso de aquellos niños que padecen estas epilepsias llamadas refractarias, ¿no? Que son epilepsias muy severas, donde el tratamiento se basa en la combinación de varios anticonvulsivos y sin embargo, a pesar de utilizar, digamos, todas las combinaciones posibles que hay, digamos, como para tratar de disminuir las crisis, digamos, tiene un nivel de severidad que es imposible, y bueno, a partir del tratamiento con cannabis, digamos, sí se ha demostrado que tiene muy buenos resultados. Esto es lo único que hasta el momento está comprobado científicamente, ¿no? Y sí hay un montón de líneas de investigación, como investigando en otros aspectos o en otras afecciones,
Y también sabemos que hay, digamos, como formas de conseguir estas famosas gotitas de cannabis, y que también hace un tiempo está como presente en algunos tratamientos como para disminuir el efecto, digamos, o la sintomatología de algunas afecciones. A ver si me esperan un segundito. Porque Ale me estaba pidiendo el ingreso, pero no la tengo como para ingresar. Así que bueno, en este punto, nada, esto es lo que queríamos transmitir, que no es un poco como decíamos también con las dietas, ¿no? Que no se trata de una cuestión de probar algo que mágicamente pueda resolver, digamos, la manifestación de los síntomas de un niño con TEA, y por otro lado que tiene efectos nocivos, ¿sí? Hay un montón de, digamos, de efectos secundarios no deseados, y bueno, como decimos siempre, no se experimenta con los chicos, esa es la realidad, ¿no? No podemos poner en riesgo a ningún niño para probar algún tipo de solución mágica, ¿no? Esto tiene que estar en manos de los científicos, en todas estas fases de investigación que se llevan adelante, en todos esos periodos y procesos que requiere, digamos, como para confirmar que realmente se trata de algo certificado, comprobado y científicamente, aceptado por toda la comunidad científica en base a las investigaciones, ¿no? En este punto, bueno, les queríamos compartir un video cortito que es de una doctora, digamos, ella genetista, pediatra y bueno, genetista de muchísimos años de experiencia, de uno de los hospitales públicos también reconocidos, como es el Gutiérrez. Y bueno, vamos a compartir unos minutitos nada más, y ahí retomamos la charla como para que puedan hacer preguntas si quieren hacer. Las personas, ¿no es cierto? Mientras que a las mujeres se las culpabiliza respecto a las consecuencias de sus actos durante la gesta, poco y nada se investiga respecto al rol que estos mismos hábitos tienen los varones preconcepcionalmente. O sea que uno asume que debemos tener una mamá pre- y concepcionalmente sana y libre de cualquier posibilidad, pero el estado de exposición o el grado de contaminación que pueda tener el partner, pareciera no ser tan importante. Ay, esperen que se me corrió todo. Entonces, los mecanismos vinculados con el origen del desarrollo en la salud y la enfermedad se enfoca entonces prácticamente en los factores maternos con escasos o nulos aportes de potencial aporte masculino. Hoy se sabe, por ejemplo, que la obesidad, la nutrición, el tabaco, los pesticidas pueden alterar el patrón de metilación del ADN en los espermatozoides, y entre otros mecanismos epigenéticos. Muchos países avanzan en la legislación vinculada con el uso de cannabis medicinal y recreativo. Les cuento subtituladamente, yo no tengo absolutamente nada que ver con ni una cosa ni la otra, y esto es simplemente evidencias, digamos, nos vamos a basar en evidencias y no en creencias, ¿no? La tetrahidrocannabidiol, el tetrahidrocannabidiol es el principio activo estimulante que forma parte de la molécula o de las moléculas del cannabis, y es la droga psicoactiva ilícita de mayor uso entre jóvenes entre 18 y 35 años, que es la edad de procreación más importante, ¿no es cierto? El periodo activo sexualmente hablando.
sabemos, por ejemplo, que decomisos de drogas que han ocurrido en distintos periodos históricos, desde los mediados o principios del siglo pasado, la concentración de este principio activo en los distintos decomisos ha ido creciendo conforme el tiempo. O sea, que una marihuana, un porro, hoy tiene mucho más THC que lo que tendría hace 40 o 50 años atrás, porque han ido modificando los cultivos, favoreciendo la mayor concentración de este principio activo. Sabemos que el cannabis es más usado en varones que en mujeres, mostrando además mayores niveles de consumo. Por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que supera el 70% versus el 60 y pico por ciento en mujeres, y el grado de dependencia en varones es superior al que ocurre con las mujeres. O sea, adoptan más la dependencia, y los potenciales efectos en varones genera una gran preocupación, justamente debido a la afectación en la integridad epigenética de los espermatozoides, que es la célula que va a aportar el varón, que afecta justamente la salud y la descendencia. Este cartel yo creo que es importante porque la aprobación para uso recreativo en múltiples países tiende a generar la falsa idea de inocuidad. Esto viene a cuento de que mientras uno va a comprar un paquete de cigarrillos y uno encuentra en la cajita de cigarrillos imágenes brutales respecto al efecto del cigarrillo provoca, tanto en la mujer, como en el hombre, como en el embarazo, como en todas las situaciones, no existe la misma campaña de decir vamos a tener espermatozoides menos aptos, menos concentración de espermatozoides o potencial efecto sobre la descendencia. Entonces, hablemos claro, ¿no es cierto? No nos basamos en creencias, sino en evidencias. La metilación del ADN es altamente vulnerable en los espermatozoides por efecto del tetrahidrocannabidiol. Cambios significativos en la metilación del ADN en espermatozoides humanos se han visto. Esto mismo se ha reproducido en ratas machos con consumo, que mostraron cambios en el comportamiento postnatal. O sea, no solo hubo efectos del ADN metilado, sino que esos productos de gestantes con machos que habían consumido presentaban cambios a nivel de su conducta. O sea, que ha habido cambios estructurales que modifican las funciones de ese sistema nervioso central. Unos 46 genes son con sitios CPG, podrían estar afectados por este patrón de metilación. ¿Se acuerdan que la metilación no caía en cualquier lado, sino que era selectivo a grupos de dinucleótidos CPG? Y bueno, hay alrededor de 40 y pico de genes donde podríamos estar metilando estos espermatozoides. También el tetrahidrocannabidiol produce cambios químicos en las histonas, que se acuerdan que eran los carreteres en donde se desarrollaba el ADN, y también ocurren cambios en los ARN que modifican la codificación del ADN. Hace imprescindible el estudio de todos estos efectos. Entonces, todo esto, resumiendo, los consumidores de cannabis disminuyen la concentración de espermatozoides. Estos a su vez están metilados y podrían eventualmente producir efectos en los niños. ¿Qué más hace? Bueno, queríamos compartir esos minutitos, si bien les vamos a compartir el enlace de este video en el Facebook como para que puedan verlo nuevamente. Le vamos a poner de qué minuto hasta qué minuto es el que tomamos, porque bueno, toda la primera parte hay toda una explicación acerca de la genética, de la metilación, que es lo que está hablando, que bueno, se hace difícil de comprender y no nos parecía conveniente para el tema que estamos presentando, pero sí, la verdad que nos pareció muy importante, digamos, esta descripción que hace en cuanto a la salud integral y cómo la mirada está puesta solo en la madre como gestante, y de alguna manera se está obviando
el rol y el protagonismo que también tiene, digamos, el progenitor, digamos, el hombre, en un 50%, digamos, en partes iguales, tan necesarias, digamos, las condiciones de salud de uno y de otro, porque van a aportar el 50% cada uno de ellos, ¿no? No, yo pensaba, aparte, romper con este mito, gente, siempre nos hacen responsables a nosotras, es increíble. Y lo peor es que encima nos la creemos. Por eso la importancia de que esta mujer, doctora del Hospital Gutiérrez, diríamos investigadora, diríamos que nos aporte estos datos como para que también cuando solemos escuchar que la responsabilidad es de la mujer, tengamos recursos para responder que en la gestación de un ser humano está la responsabilidad de ambos, ¿no es cierto? No sé si me escucharon, si me caí, ando Sí, floja sí, hoy. no, ahora te estamos ¿Ah, sí? escuchando, pero yo empecé a hablar pensando que no estabas. Fue medio fantasmagórico este Zoom, ¿no? De apariciones y desapariciones. No, lo que estaba mirando es que, bueno, ya estamos... No, pero igual lo bueno, Andrés, que lo que tiene que desaparecer es esta mirada que siempre viene a juzgar al rol de la mujer, a quien gesta, diríamos, todo apunta. Yo también le pregunto a las chicas, en la vida intrauterina, una mujer que no fuma, pero que vive con un hombre fumador, por ejemplo, fumadora pasiva. Y diríamos, ¿de qué manera determina el desarrollo de ese niño en la vida intrauterina? Diríamos, ni que hablar ni que hablar en ambientes contaminados, ni que hablar de pensar en suelos contaminados, ni que hablar de aire contaminado, ¿no? Agua contaminada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y muchas veces uno, insisto, pone la mirada siempre en la mujer, como que un niño que tiene una dificultad, la responsabilidad es de la mujer y muchas veces es del Estado, que no garantiza, diríamos, un ambiente limpio, aguas, diríamos, saludables, diríamos, tierras saludables, ¿no? Ni que hablar, a nosotros que vivimos tan cerca del riachuelo, tuvo un área totalmente contaminada, diríamos, por irresponsabilidad de los estados que han permitido que las empresas hagan cualquier cosa, ni que hablar ahí de lo que es la contaminación de plomo, y cantidad de niños con plomo en sangre, diríamos. Así que, nada, no precisamente la mujer, muchas veces son los mismos estados, los mismos gobiernos que no han actuado responsablemente frente obviamente, a que las empresas salen beneficiadas por cuestiones económicas y por cuestiones, podríamos decir, de falta de escrúpulo, ¿no? Porque todos sabemos que tirar con sustancias contaminantes a un río producen daño a una población, ¿no? Bueno, lamentablemente la hora siempre es tirana con nosotros, aunque nos propongamos hacer esos últimos 20 minutos. Sí, acá hay una compañera que se tiene que retirar y nosotros Sí, deberíamos cumplir con el horario pautado, que era dar... Y de lejos, de México nos saluda Adriana Rosado, diríamos, Sí. una referente de ELAC México, ¿sí? De Ciudad del Carmen. Ya vamos a ir a Ciudad del Carmen, ya vamos a ir. No, bueno, en este espacio de intercambio que habíamos comentado como para hacer al final, la verdad que no nos está dando lugar por el tiempo, por la hora que es. Queríamos compartir un videíto como para finalizar el encuentro, pero sí pedirles, en todo caso, el próximo encuentro hacemos como ya lo hicimos en la semana, hace 15 días atrás, de abrir con las preguntas o las inquietudes o quizás con cuestiones que no hayan quedado del todo